A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, queridos amigos y hermanos, les saludamos en el nombre del Señor a todos ustedes, esperando que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Sean todos muy bienvenidos a este su programa, Esperanza de Vida. Nuevamente traemos un programa que sé que les va a interesar y lo hemos intitulado Pablo plantó y Apolo regó. Y nos vamos a basar en 1 Corintios, el capítulo 1 y el capítulo 3. Sí, la idea de esto es hablar cuando una iglesia se convierte en una secta. Cuando la iglesia se convierte en una religiosidad. De esto queremos hablarles hoy día. Así que sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Gracias por el privilegio de poder entrar a sus casas, en sus vehículos, en la calle, donde quiera que los escuchen. El Señor bendiga su palabra a cada uno de nuestros corazones. Así es, hermano. Pedimos al Señor que nos bendiga, que bendiga también a cada uno de ustedes, a su familia, a sus hogares. Que los bendiga porque son personas interesadas en conocer la verdad de la palabra de Dios y forman parte de este ministerio Esperanza de Vida cada vez que ustedes comparten esto, cada vez que ustedes llevan la palabra de Dios a otras personas. Nos hemos invitado en varias oportunidades a compartir libremente estos programas porque sabemos que la autoría, el único derecho de autor es del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto no somos quienes nosotros para ponerle restricciones. Así que compártalos para que podamos llegar, no nosotros, sino la palabra de Dios pueda llegar cada día a más personas en estos tiempos tan aciagos, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo ya no solamente en nuestro país, sino la humanidad completa. Está reinando el mal, está el enemigo haciendo de las suyas, lo que nos dice también que estamos cerca del final. Pero mientras ese final no llegue, mientras el Señor no venga a buscar a su iglesia, tendremos que soportar y seguir viviendo según la voluntad de Dios. Así que bienvenidos, quédese, acompáñenos. El día de hoy tenemos un tema que ya se ha anunciado, un tema muy interesante y que a más de alguien le va a abrir los ojos, como decimos, para que se dé cuenta que puede estar en una iglesia falsa, en una iglesia donde no se predica la verdad, en una iglesia donde Jesucristo no es lo primero. Bien, dicho esto, entonces, en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy, así que los invitamos a que quienes puedan hacerlo nos acompañen en la lectura, tengan lápiz y papel a mano para que vayan tomando nota. Bien, no me extiendo más entonces, estamos saludados y muy contentos, así que vamos a ir ahora a la lectura. Bien, hermano, vamos a comenzar la lectura entonces en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, versículo 9 dice: No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Vamos a saltarnos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Marcos, y vamos a continuar leyendo en el capítulo 4, los versículos desde el 1 hasta el 9, que se refiere a la parábola del sembrador. Dice la palabra: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina: Oíd. Y aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60
y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos ahora al libro, la primera carta a los Corintios. En el capítulo 1, los versículos desde el 10 hasta el 18 vamos a leer. La primera lectura tiene como título en la Biblia: ¿está dividido Cristo? Dice la palabra: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno tenga o diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos ahora al capítulo 3, estamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos ahora al capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 11. Dice la palabra: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, hermanos, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Damos gracias a Dios que nos permite tener acceso a su palabra para poder oírla, para poder leerla. Parece algo tan simple, pero en muchas partes del mundo esto está prohibido. En muchas partes la gente sufre porque es perseguida y castigada y hasta muerta por leer la palabra de Dios. Por eso somos bendecidos quienes podemos hacerlo. Y tenemos que rogar, pedirle al Señor que la bendiga para que podamos comprenderla, entenderla a cabalidad y para que ésta forme parte de nuestras vidas y podamos con ello vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y también para enseñar a otros, para que otros conozcan la verdad de la palabra. Bien, hermanos, vamos entonces ahora a continuar con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo.
a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la lectura de la palabra de Dios, que honramos la palabra de Dios que el Señor nos ha dejado, si usted se dio cuenta, el apóstol Pablo fundó la iglesia allí en Corintio. Y Corintio es una ciudad grandísima y muy idólatra. Y bueno, ellos tenían sus dioses, era un país muy al ritmo surtido de lo que es el sexo. Hacían 1000 cosas. Es decir, había mucho pecado allí. Cuando Pablo llegó a predicarles, traerles las buenas nuevas de salvación, muchos se convirtieron. Al comienzo, sabemos que el Señor bendecía mucho su palabra porque estaba recién comenzando la iglesia. Y se convertían muchos. No se convertía uno, se convertían muchos. Y había muchos hermanos que eran colaboradores del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le llama a los hermanos y le dice que da gracias a Dios por ellos. Pero también les habla que ha sido informado por la familia de Estéfanas de que hay divisiones, peleas entre ellos como hermanos. Lo que no debiera ser. Por eso el Señor les pide Pablo que hablen todos una misma cosa. Ahora, cuando habla esto, hermanos, habla mis hermanos, la unanimidad de la iglesia, debemos ser uno en Cristo y en Dios el Padre. ¿No fue esta la oración que el Señor dijo allí en San Juan 17? Que sean uno así como tú y yo, Padre. La perfecta unidad solamente es posible cuando los hermanos guardan la palabra de Dios. No hay otra forma. Es la única manera de que podamos entender y llegar a ver qué es realmente la perfecta unidad. La perfecta unidad de nosotros los cristianos es ser uno con Cristo, unánimes, que pensemos lo mismo. Y para llegar a esto todos tenemos que ser obedientes a la palabra. Lee Filipenses capítulo 2. Que sean de un mismo sentir. Si te cuesta, hazlo por amor al Señor. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo, que seamos unánimes, que no haya división entre nosotros. Pablo menciona allí, en una forma muy suave, he sido informado. Él no estaba allí realmente, y él había sido informado por los de Cloé de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Quiero decirte que la iglesia de Corintios fue una de las iglesias más bendecidas por Dios, con más dones, pero fue una iglesia más pecadora que ninguna. Eso quiero decir, para que tú sepas, querido hermano. Ahora, Pablo está preocupado por ellos, porque ellos han pensado hacer una división dentro de la iglesia con favoritismo a un hermano y a otro. Uno decía, bueno, yo me convertí por la predicación de Apolos, yo me convertí por la predicación de Pablo, yo me convertí por la predicación del Señor Jesús, y había división. Cuando esto comienza a pasar en una iglesia, se convierte en una secta y en una religión, no en el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es unido, tiene unidad. ¿Me entiendes? El cuerpo de Cristo tiene unidad. Entonces, cuando estas cosas llegan a pasar, queridos amigos y hermanos, ya la iglesia cambia de ser la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, a una religión, a una secta. Por eso les pregunto allí, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo murió por ustedes en la cruz? ¿O Apolo murió? No.
Las preguntas que el apóstol les hace allí son preguntas muy consecuentes. Yo sé en el día de hoy, en la cultura en la que estamos viviendo, aún cuando nosotros éramos pequeños en nuestra casa, escuchábamos a nuestros padres: oye, ese hermano predica muy bien, pero este otro no lo hace tan bien. Este es un hermano. Y comienzan a haber divisiones, cuando el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nadie más. Nadie se puede arrogar de ser cabeza de la iglesia o de ser un pastor principal. No existe en la Biblia pastores principales. Pablo, que era uno de los mejores predicadores que ha habido en toda la historia, jamás dijo que él era un pastor principal. Nunca. No está en la Biblia eso. Tampoco encontramos pastoras en las iglesias. Nunca. Es una ofensa para Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca ha puesto mujeres como apóstolas o pastoras. Esto es para que se convierta en una religión cualquier iglesia que tenga pastoras. Por esto Pablo aquí está muy preocupado de lo que está pasando en la iglesia a los corintios. Pablo aún incluso, él está preocupado porque alguno quizás fue bautizado por Apolos y por esto es el favorito. Pablo dice: yo solamente bauticé a Gayo y a la familia de Estefan, no sé si a alguien más. Es que no es relevante, no es importante quién te bautiza. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido. El Señor dio dones a los hombres y no a todos les dio el mismo don. Hay diferentes dones para que la iglesia tenga su marcha normal. Por esto te digo, seguramente en el día de hoy, en la iglesia que tú estás, quizás hay un hermano que predica tan bien, que llama tu atención, que toca tu corazón. Cuidado. He conocido muchos predicadores que hablan para tocar esa parte efectiva de la carne. Sí, no el espíritu, sino la carne. Cuando te habla cosas halagüeñas, cuando te habla de cosas de la vida, no del Señor. Cuando te habla de que tú eres un pecador y que por la gracia has sido salvo. No nos gustan que nos diga que somos pecadores. Pero cuando empiezan a haber divisiones en la iglesia por causa de los hombres, se convierte en una religión. No sé, en la iglesia que tú participas, querido amigo, querido hermano, si pasa esto. No debe existir en ninguna iglesia del Señor un pastor principal. Muchos años atrás, recuerdo yo estar en una iglesia bautista, la voy a nombrar, y me dieron un catálogo porque querían que yo me hiciera miembro, y yo les dije: ¿me puede mostrar en la Biblia dónde sale el pastor principal? ¿Sabes qué me dijo? No, es que esta es una ley de la iglesia. Ley de la iglesia. Una ordenanza de la iglesia. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Mi amigo, mi hermano, en la iglesia nadie es importante más que otro. ¿Tú crees que Dios ama a uno más que a otro? ¿Tú crees que Dios me ama a mí menos que a ti, querido hermano? ¡No! Lejos sea tal pensamiento. Dios nos ama a todos por igual. Dios no tiene hijos predilectos. Dios no tiene hijos regalones. Tú le costaste a Cristo lo mismo que le costé yo. Nadie le ha costado más al Señor. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y ha resucitado. Y esa es la buena nueva que escuchamos. Te pregunto, en la iglesia que tú participas, ¿está pasando esto? Es una religión, es una secta, porque la perfecta unidad del cuerpo de Cristo es que todos pensemos en la misma cosa. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos obedezcamos la palabra de Dios. Cuando no se obedece, se producen divisiones. Y te digo, a veces hay un celo, lees Santiago capítulo 4, un celo que es malo. Cuando hay divisiones, ese es un celo malo, diabólico. Porque el celo bueno es aquel que viene de Dios. Ese es el celo bueno.
que yo soy celoso por sus cosas, que yo soy celoso por obedecer la palabra de Dios, que yo sé cómo aconsejar a un hermano. El grave problema que había en la iglesia de los Corintios es que se estaban separando dentro de la misma iglesia. Habían divisiones. Ahora, menciona que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros que somos cristianos, es la pura verdad. Por esto, cuando saltamos al capítulo 3, encontramos que habla Pablo a los creyentes como carnales. ¿Existen los hermanos carnales? Sí. ¿Existe el hombre natural? Sí. ¿Existe el hombre espiritual? Sí. El hombre natural es el hombre no convertido, que no tiene el Espíritu Santo. El hombre espiritual es el que tiene el Espíritu Santo, y el hombre carnal es el que tiene el Espíritu Santo, pero la carne actúa más que el Espíritu. Mira qué sencillo para entender las Escrituras, ¿verdad? Te lo repito, hay creyentes carnales, espirituales, y hay creyentes naturales. Hay hombres naturales. El hombre natural es el inconverso que no entiende las cosas de Dios. El hombre espiritual es el que entiende porque es un obediente a la palabra de Dios. Y el hermano carnal es salvado por la gracia de Dios, tiene el Espíritu, pero más puede la carne que él. Por esto Pablo les dice, cuando fue a ustedes, no les pude hablar la palabra de Dios en su profundidad. Lean el capítulo 3. No les pude dar un banquete suculento, un plato fuerte, un bestialo pobre con papas fritas y huevitos, no se los pude dar. Tuve que darles leche, porque no son capaces todavía. Quiero decirte algo, querido hermano, que por la gracia de Dios me ha tocado participar en varias iglesias. Y uno, aunque tú no lo creas, del púlpito se da cuenta el que está entendiendo y el que no está entendiendo. Muchas veces los hermanos dicen no entendí nada, es que son hermanos carnales. Y cuando tú das un mensaje muy alto, ellos no alcanzan a llegar y empiezan a pensar otras cosas. Recuerdo una vez un predicador se está despidiendo de los hermanos y una señora le dijo, ¿sabe, querido hermano? Le dijo, me gustaría tener una tijera para cortarle un poco de la corbata tan ancha que anda trayendo. El hermano le dijo, ¿sabe, hermana? Me gustaría tener una tijera para cortarle un pedazo de su lengua mejor. Porque se ve que no tomó nada de la reunión. ¿Te fijas, hermano? Es decir, mira, yo sé que la mujer tiene esta debilidad, que se fija cómo tú llegaste vestido el domingo y se fija cómo tú llegaste vestido a la próxima reunión. Nosotros los hombres no nos fijamos en estas cosas, ¿no es cierto? Yo jamás me fijo cómo va esta hermana, este hermano, nunca. Voy preocupado de otras cosas, tengo tantas cosas que preocuparme. Pero quiero decirte, una vez un católico de nacimiento, como le llaman ellos, dijo que estaba muy desconcertado con la iglesia católica, porque el día domingo iban para mostrar los mejores autos, las mejores ropas, los mejores vestidos y las mejores joyas. Un católico lo dijo. Dios quiera que no pase esto en la iglesia del Señor. Queridos amigos y hermanos, la carnalidad es muy vista en los cristianos cuando empiezan a hacer separación de personas y empiezan a hacer grupos en las iglesias, dentro de la iglesia. Cuando se empiezan a hacer grupos y se juntan, hermano, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso murió tu pastor por tus pecados? ¿Acaso murió Pablo por nosotros? ¿Murió Apolos? ¿Murió Pedro? ¡No! Cristo es el único y Él es un solo cuerpo. La división dentro de la iglesia se convierte en secta, en religión. Dios quiera que donde estás, hermano, no esté pasando esto. ¿Y sabes por qué? Porque la pérdida será muy grande en el cielo, en el tribunal de Cristo. Pablo, cuando menciona esto, dice que la iglesia es como un edificio. Lee el capítulo 3. Y él dice que
ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Él es el importante en toda iglesia. No es el que siembra ni el que planta, sino Dios que da el crecimiento. Dios es el único que debe importar en la iglesia. Él debe ser la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo tiene que ser la guía de la iglesia. No pueden haber desavenencias dentro del cuerpo de Cristo. Te voy a hacer una pregunta bien clara, hermano. ¿Una mano tuya pelea con la otra? Tú me dirás, eso es estúpido. Por supuesto, esto es lo que pasa dentro de la iglesia. ¿Una oreja pelea con tu boca? Estúpido, ¿no? Esto es lo que pasa dentro de la iglesia cuando dos hermanos discuten, cuando dos hermanos no se ponen de acuerdo. ¿Un pie pelea con el otro pie? No, no puede. Hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. Y por esto Pablo dice que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Somos colaboradores con Dios, para que ustedes, hermanos, reciban gracia de Dios. Dios ha dado muchos dones en la iglesia. Y quiero decirte que la iglesia de Corintio es la que contaba, como dije anteriormente, con la más riqueza de dones, que no lo supo aprovechar. Es por esto que en el capítulo 3:12, Pablo habla de los dones y en el 13 para hablar del amor. Y sigue en el 14 para decirle que el mayor don es el amor, que ellos no lo tenían. Por esto te digo, hermano, la perfecta unidad del cuerpo de Cristo es cuando todos los dones funcionan bien. ¿Tú crees que la boca le tiene envidia al ojo porque la boca no puede ver? No, cada uno cumple su función. En la iglesia es lo mismo. Lee, por favor, 1 Corintios capítulo 12 y 14. Y no te saltes el 13, porque allí ves que entre los dones Pablo el Espíritu Santo para hablar del amor, que es el mejor don. Ahora, Pablo menciona también que el fundamento es Cristo. En el capítulo 3 no hay otro fundamento. Jesucristo es la cabeza y el fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento. No puede ser un hombre. En la tercera carta de Juan menciona que en la iglesia había un hombre que se llamaba Diótrefes, que se había adueñado de la iglesia. Era el dueño. Él era como el fundamento de la iglesia. Y echaba para afuera a muchos hermanos. Cuando venía otro y lo recibía en su casa, los expulsaba de la iglesia. Qué terrible, hermanos. Qué terrible cuando en una iglesia se producen divisiones. Quiero hacer un programa, se lo prometo, sobre qué es perdonar al hermano. Porque en la iglesia no sabe. La iglesia no tiene idea, los hermanos no saben. Por esto tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. Gracias damos a Dios por su santa y bendita palabra, que nos ha dejado todo tan claramente. No hay nada que tú tengas que saber que no está en la Biblia. El otro día alguien me llamó y me preguntó si habían profetas en el día de hoy. Yo le dije que no. Los profetas son los que anuncian acontecimientos futuros, ¿no es cierto? Todo predicador del Evangelio, todo hermano que ministra, es un profeta. ¿Y sabes por qué? Porque él conversa con alguien y predica el Evangelio y dice, si usted no se encomienda al Señor, si usted no se entrega a Dios, usted va a ir al infierno. Él está diciendo acontecimiento futuro. Cuando el pastor dice, hermanos, esperamos la venida del Señor, ¿qué está hablando? Acontecimiento futuro. Pero profetas, que Dios le intervenga a ellos personalmente para decir algo a la iglesia, es una mentira, es un fraude. No olvidemos que el diablo se viste como ángel de luz. Cuidado, porque todo lo que Dios ha dicho y necesita que sepamos está en la Biblia. Nada hay que no esté en la Escritura. Así que mi otro hermano me preguntó, ¿y apóstoles? No hay. Estos son fraudulentos, apóstoles fraudulentos, como dice Pablo, que se visten como ángeles de luz, pero no hay dones de apóstoles. Solamente hay 12. Usted me dirá, pero acuérdese que Judas se engañó. Sí, pero Pablo ocupó el lugar de Judas. No te olvides también de esto, hermano. Es decir,
Estamos viviendo en un mundo tan lleno de religiosidad que pensamos que todo está bien. No, mi querido hermano, no está bien. El Señor dijo, ¡ay! Por quien vengan los tropiezos. Le fuera mejor amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. Yo no quiero ser tropiezo para nadie, querido hermano. Ojalá que tú tampoco lo seas. No seamos tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es un pecado grave ser tropiezo para otro. Y aquí en la iglesia de Corintio, esto se estaba produciendo. Por esto Pablo le dice, yo solamente le pude dar poquito leche. Pero quiero decirles y aclararles que el fundamento de la iglesia no es Pablo, no es Apolo, no es Pedro, es el Señor Jesús. Y luego dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno u hojarasca, la edificación de cada uno será visible en el tribunal de Cristo. ¿Y cómo será esto? En la visión grande que vio Juan en Apocalipsis 1, dice que los ojos del Señor Jesús eran como llamas. Y esta visión se va a cumplir en el tribunal de Cristo, porque Cristo va a tomar toda tu vida desde que te convertiste, querido hermano, y sus ojos son como llama de fuego. Todo lo que tú hayas hecho mal, no para el Señor, se va a quemar. Y solamente va a quedar lo que es para su gloria. Por eso menciona 6 productos que es oro, plata, piedras preciosas, que el fuego no le hace nada. Madera, heno y hojarasca, que el fuego la va a consumir. Cada día tú y yo, hermano querido, estamos sobreedificando sobre el Señor. Y el Señor, no te olvides que Él mira la intención del corazón. Sí, hay muchos hermanos, soy franco en decirlo, que hacen cosas para ser vistos por otros. Hay muchos hermanos que hacen cosas por envidia a otros. Hay muchos hermanos que hacen cosas para que otros les alaben. Mi hermano, son pérdidas en el cielo. A Dios le importa el principio del corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por amor al Señor? ¿Por buscar su gloria? ¿Porque es obediente a la palabra? Qué importante, ¿no es cierto? Y lo que quiero terminar allí diciendo que menciona allí de que algunos serán salvos, aunque así como por fuego. ¿Te menciono uno? El ladrón que estaba colgado al lado de la cruz del Señor, que le rogó al Señor diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué va a tener él en el tribunal de Cristo para ofrecerle como que obró bien para Dios? Nada. Va a estar allí salvo como por fuego. Nada más. Y van a haber muchos cristianos iguales. Aquí en Chile, y creo que en otras partes, no sé si pasa, cuando hay desastres, calamidades, se hacen mucha mediagua, que son casitas de madera. Pero antes de parar la casa, se hace fundamentos de cemento con fierros parados, y después se pone los pastelones y se van doblando, y muy rápidamente se arma una casa. Si de una casa de esa, que se han incendiado muchas, por cierto, se quema todo lo que hay ahí. ¿Pero qué no se queda? No se quema el fundamento. El fundamento no se quema. Por eso, amigo, cuando nosotros echamos plata, oro o piedras preciosas cada día en este gran paquete que va a ser revelado en el tribunal de Cristo, eso no se va a quemar. Mientras hay cristianos que van a llegar al cielo sin tener nada para ofrecerle al Señor, van a ser salvos así como por fuego. Se van a alejar avergonzados. ¿Eres tú uno de ellos, mi hermano? ¿O estás dispuesto de hoy día en adelante a vivir para el Señor? Le entregas tu vida, te acercas más al Señor, le pides más santidad. ¿Quieres andar en la palabra de Dios? ¿Ves? Mira dónde llegamos comenzando con la división en las iglesias. Amigo, si tú no tienes a Cristo en el corazón, si tú eres un hombre o una mujer religiosa, necesitas con urgencia el perdón de pecados. Necesitas con urgencia la vida eterna. Necesitas con urgencia
estar seguro de que al morir te vas a ir al cielo. Esta seguridad no te la puede dar el hombre. Solo Jesucristo, por el Espíritu Santo, puede dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El propósito del Señor venir aquí a la tierra fue porque tú y yo estábamos expuestos al infierno de fuego. Y no había otro medio, no había otra manera de poder salvarnos, perdonarnos y darnos la vida eterna, sino que el Señor muriera en una cruz, representándome a mí y representándote a ti. Esta cultura que vivimos, el hombre no quiere aceptar que un día va a tener que enfrentar el gran trono blanco. No quiero que tú seas arrastrado por esto. Mi amigo, Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día porque era necesario para poder predicar el Evangelio por pura gracia hoy día. Cristo te quiere dar el perdón, la salvación, la vida eterna gratuitamente, porque Él ya lo pagó en la cruz. Cristo pagó tu maldición, pagó tu pecado, pagó todo, y hoy día te entrega como un regalo la vida eterna. Mira qué sencillo. Estas son buenas noticias. Hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios, nuestro pasado nos condena, pero Cristo sale al encuentro con las buenas noticias diciéndote: yo te quiero salvar, te quiero perdonar, te quiero dar la vida eterna. Entrégame tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, humíllate ante la grandeza de Dios y entrégame tu vida. ¿Y sabes que se producirá en ti una nueva vida? Vas a pensar diferente, vas a hablar diferente, vas a reaccionar, vas a ser otra persona, nunca vas a ser el mismo. Porque Dios manda de su naturaleza a morar dentro de nosotros. Y esta es la nueva vida, que va a empezar a tener problemas con el viejo hombre, que se va a producir un altercado, porque el nuevo hombre quiere hacer lo bueno, pero la vieja naturaleza quiere hacer lo malo. Y vas a tener problemas. Gálatas capítulo 5 nos habla claramente de las dos naturalezas, la nueva y la vieja naturaleza. Romanos 7 también. Pero amigo, volviéndonos a esto, cuando hay división dentro de una iglesia, se convierte en religión y en una secta. Abominable para Dios, por cierto, porque Cristo no está dividido. Él es uno y su cuerpo es la iglesia. Por esto te pregunto, ¿dónde tú estás hay divisiones? ¿Sí? Por favor, el Señor quiere que seamos uno, que haya unanimidad en su iglesia, que haya unanimidad entre los hermanos. Esto no puede ser de otra manera. ¿Cómo entonces el Señor habla y le pide al Padre que seamos uno como tú, Padre mío, yo en ti? Mira, Santiago nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y peleas, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Claro, porque ese no puede ser el cuerpo de Cristo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, de la carne. Cuando habla de animal, no olvidamos que nosotros pertenecemos al reino animal. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, del 13 al 18. ¿Ves, amigo? ¿Ves lo que yo te estoy diciendo, que es la verdad de parte de Dios? ¿Tienes tú realmente esta seguridad? ¿Está pasando esto donde tú estás? ¿Hay celos, contenciones? Pregúntate lo que haces para el Señor, sin perder de vista a Dios, a Cristo. ¿Lo estás haciendo por amor al Señor? ¿O tienes celo, envidia de otros? Mi amigo, la iglesia está llena de dones. Dios te ha dado un don a ti, me ha dado un don a mí. Cuando nos convertimos, el don viene debajo del brazo, por así decirlo. La marraqueta viene debajo del brazo. No hay nadie que no tenga don. Si quieres descubrirlo, tienes que pasar mucho tiempo en oración, buscando y diciendo: Señor, ¿cuál es mi don? No hay nadie
en la iglesia del Señor que no tenga don. Nadie. Es por esto, si en la iglesia donde tú estás hay divisiones, hay peleas, hay conflictos, hay favoritismo con un pastor y otro, cuidado, hermano. Cuidado con esto. No olvidemos que el cuerpo del Señor es uno, siendo Él la cabeza, y Él quiere mostrar al mundo, escúchame, que nos amamos, que el amor es de Dios. ¿Cómo pueden haber peleas entre los hijos de Dios? Amigo y hermano, necesitamos leer la palabra. Necesitamos volvernos a las Escrituras. Necesitamos someternos a las Escrituras. ¿Qué dijo el Señor? Todo pámpano que en mí no permanece, no puede llevar fruto. Y permanecer es ser obediente a la palabra. Así de simple. Pablo, escribiendo a los filipenses, le dice que la vida de ustedes sea con temor y temblor. ¿Qué es eso? Obedecer a la palabra. Esto es lo que dice el Señor, nada más. Primera Juan nos dice, si nuestro corazón no nos reprende, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si nuestro corazón nos reprende, tenemos un abogado en el cielo. Significa que si yo estoy obedeciendo a Dios, no importa lo que mi corazón me haga sentir, porque no te olvides, del corazón sale todo lo malo. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Qué sencilla es la Escritura cuando uno tiene el Espíritu Santo para entenderla. Dios no es un Dios complicado. En verdad, si nosotros pudiéramos entender a Dios como obra en la Trinidad, ya no sería Dios. Porque Él no puede ser entendido, porque Él es infinito y nosotros tenemos una mente muy fina. Fíjate, maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso que Dios se ha dado a conocer en lo que tú y yo necesitamos. Te pregunto, ¿en la iglesia donde estás hay divisiones? ¿Hay favoritismo? ¿Hay grupitos? Ya se convirtió en una secta. Ya se convirtió en religión. Y el Señor abomina tales cosas. El cuerpo de Cristo es uno y no está dividido. Así que, querido hermano, el Señor bendiga su santa palabra en vuestros corazones. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de un programa que sé que a muchos les ha ayudado y les ha bendecido. La semilla que siembra el sembrador de Marcos es que la semilla es la palabra de Dios. Y eso es lo que Él nos hace ver, que la palabra de Dios es la semilla. Y el sembrador fue Pablo, y el que vino atrás fue Apolos, que vino a regar. Como cualquier hermano en una iglesia va, predica el evangelio, se convierte en mucho, pero los hermanos siguen viviendo, necesitan el alimento diario. Entonces, ¿qué necesitamos? Regar esa semilla para que germine y produzca mucho fruto para el Señor. Mis queridos hermanos, el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Es uno, siendo Él la cabeza. Lo dijo el Señor a Pablo cuando se le apareció en el camino a Damasco y le dijo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo, ¿quién eres tú? El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo no perseguía al Señor Jesús, él pensaba que estaba haciendo bien, él estaba persiguiendo a los seguidores, al cuerpo de Cristo lo estaba dañando. Y lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, hermano, siendo miembro del cuerpo de Cristo, lo siente el Señor. Así que si hay hermanos que han perdido deudos, que han perdido esposos, esposas, padres, madre, el Señor es el consuelo. Él debe ser nuestro consuelo, porque estamos en el cuerpo de Cristo y Él sabe consolar, Él se duele con nosotros. Bueno, gracias por la palabra, que el Señor la bendiga a cada uno de ustedes y que lleve mucho fruto para la gloria de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias a usted, hermano, por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Ha sido un programa muy interesante. Creo que debería hacernos pensar
a muchas personas y que también nos ayuda a mirar dónde estamos, en qué iglesia, en qué tipo de congregación nos estamos reuniendo, si se está predicando o no la verdad, si se está predicando o no el Evangelio, la palabra, se habla sobre el pecado, la cruz de Cristo y tantas verdades que son necesarias. Porque si no entendemos, si no conocemos eso, obviamente vamos a estar transitando por el camino equivocado. Y lamentablemente muchos van a tener que llegar al gran trono blanco y no al tribunal de Cristo. Bueno, queridos amigos y hermanos, nos despedimos, el programa se ha terminado. Muy contento de la bendición que nos ha dado el Señor de haber podido traer un nuevo programa y oramos pidiéndole que los bendiga a ustedes, a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus hogares, sus trabajos y a aquellos que están sin trabajo. Bueno, que el Señor los bendiga para que puedan encontrar pronto uno. Y si hay alguien enfermo, y particularmente el COVID, también estamos pidiendo al Señor en este minuto que tenga misericordia. Siempre el Señor va a hacer su voluntad, pero Él también escucha las oraciones y es misericordioso. Así que ponemos a cualquier persona que se encuentre enferma en este minuto, que sea auditora de este programa o un familiar directo, en las manos del Señor. Y ustedes también pueden ayudar haciendo lo mismo. El Señor siempre va a escuchar la oración de sus hijos. No va a escuchar las oraciones de las personas que no lo aceptan, que lo han rechazado. Por mucho que se recen rosarios y repitan y se repitan rezos y no oraciones, el Señor dice que esas oraciones, no lo dice con esas palabras, pero lo sabemos porque entendemos lo que Él nos enseña, y esas oraciones no pasan del techo. La única oración que va a escuchar el Señor de un inconverso es aquella en que clama y le dice: Señor, reconozco que soy pecador, me arrodillo ante ti, quiero que me salves. Esa oración sí la va a escuchar el Señor. Las otras, bueno, el Señor dice que no. Al menos eso es lo que nosotros entendemos claramente. Así que oren ustedes también por ustedes mismos, por todos los integrantes de Esperanza de Vida, y también les agradecemos que oren por nosotros. Nosotros estamos muy agradecidos al Señor, pero el Señor, como se ha tratado el tema de hoy, le gusta que su iglesia esté unida. Bien, queridos amigos y hermanos, será entonces hasta la próxima, si Dios así lo permite. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.